ahora con Franco Tirador, es una rotunda eminencia en el panorama intelectual de la Argentina, en la historia intelectual de la Argentina y de buena parte de Hispanoamérica, a tal punto que acaba de recibir el título investigador de la Nación Argentina que otorga el Estado y que le será entregado, por cierto, en días no más en la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Tiene 4 doctorados honoris causas en diferentes universidades, por cierto, es politólogo, repito, está doctorado. Bueno, los créditos en este sentido, sus créditos académicos son interminables. Le quiero dar la bienvenida en Franco Tirador a Oscar Oslak. ¿Cómo andas, Oscar? Gracias por atendernos. Al contrario, Franco, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Hay una entrevista a partir de la cual pude detenerme en algo que, Oscar, forma parte, claro, de tus investigaciones desde hace décadas y que tiene que ver con una suerte de mito, podríamos decir, ¿no? Un mito que ahora, frente al gobierno electo, se reavive durante la campaña, ni hablar, que es la idea de que el Estado no es tan eficiente, es mucho más deficiente, vamos a decirlo así, que el sector privado. Te dedicaste tu vida entera y te dedicas al día de hoy a, diría yo, desmantelar ese mito, ¿no? A ver, el mito plantea que el sector privado es siempre más eficiente que el Estado. Partamos de esa base. Ahora, eso, por supuesto, puede ocurrir en ciertos casos y en otros casos no. Digamos, este tipo de situaciones solamente puede juzgarse a partir del caso por caso. Y me parece que podríamos hacer alusión, por ejemplo, a lo que ocurre en un país que por lo general se toma como modelo, ¿no?, para sostener este mito, sí, que es los Estados Unidos. Claro. En los Estados Unidos, allá por los años 50 del siglo pasado, estamos hablando de hace mucho tiempo, un legislador del Partido Republicano planteó de que el Estado federal norteamericano no debía tener más de 2 millones de personas. Y a partir de allí eso se constituyó también una suerte de mito, ¿no? De que el gobierno federal nunca tiene más de 2 millones de personas. Sí. Y con el tiempo, el gobierno federal norteamericano fue requiriendo los servicios de empresas privadas que trabajaban exclusivamente para el sector público norteamericano. Por ejemplo, qué sé yo, un carcelero de las cárceles de Abu Ghraib en Irak, durante la guerra de Irak, de Estados Unidos con Irak, ¿no? Claro. Trabajaba para una empresa privada como carcelero, pero al servicio del Estado. Y alrededor, o además de los 2 millones de funcionarios públicos trabajando para el gobierno federal, hay hoy en día aproximadamente, estas son estimaciones recientes, no estoy inventando nada, hay unas 10 millones de personas que trabajan exclusivamente para el gobierno federal. Es decir que el sector público, solamente el sector federal, no estoy hablando de los más de 50 estados norteamericanos, además, estamos hablando del gobierno nacional, sí, emplea 12 millones de personas. Es decir, es un número que no trasciende, y por otro lado, a través de toda clase de subsidios, produce un enorme impacto sobre el funcionamiento de la economía norteamericana. Solamente el gobierno del presidente Biden, a través de 4 grandes proyectos que implicaron miles y miles de millones de dólares, ¿no?, está subvencionando empresas privadas, ¿verdad?, a través de estas transferencias. Exacto. Eso es prácticamente desconocido, pero la economía norteamericana funciona con el motor del Estado. Ahora, por otro lado, existe una disposición en los Estados Unidos por la cual cualquier empresa privada puede competir con el sector público en la medida que descubre que hay un nicho de mercado que puede explotar en su beneficio, y por lo tanto se hace una especie de licitación o de concurso entre la empresa privada y la empresa pública, o el organismo público que está a cargo de esa actividad. Bueno, las estadísticas muestran que en el 100% de los casos donde se produce ese tipo de concurso,
89% de los casos gana el sector público frente al sector privado. Y se han hecho estudios, sobre todo del sector militar, ¿no? Sí. Para determinar si empresas privadas o empresas públicas son más o menos eficientes, y nunca se ha llegado a una conclusión definitiva. De manera que no puede sostenerse, digamos, alegremente de que el sector privado es más eficiente o más productivo que el sector público. Por supuesto que hay casos en que no son y casos en que no lo son. Entonces me parece que de lo que se trata es de determinar caso por caso cuál es la situación real, ¿verdad? Y llegar a una conclusión particular y no generalizar. Ahora, ¿tiene cierto rendimiento a tu criterio electoral, Oscar, insistir en el argumento contrario a lo que acabas de demostrar y de sintetizar en tu primera respuesta? Es decir, a Milei le vino bien, a sabiendas, por ejemplo, de todo esto que vos estás compartiendo con nosotros, insistir en que se trata de fugar todo hacia el sector privado, más concretamente, diría, a un mundo según el cual lo que importa, o solo lo que importa, es un acuerdo entre privados y nada más? A ver, yo por supuesto estoy convencido de que hay cosas que no funcionan en el aparato estatal. Me he dedicado mi vida a tratar de resolver problemas del sector público, no solamente en la Argentina. He trabajado prácticamente en todos los continentes, de manera que conozco bastante la administración pública. Existen organismos públicos en la Argentina que son excelentes, ¿no? Puedo mencionar al INTA, puedo mencionar a la Comisión Nacional de Energía Atómica, al organismo, digamos que es un organismo, digamos, del Estado provincial que produce satélites y los vende internacionalmente. Son empresas deficientes y organismos que son raquíticos y deberían fortalecerse, y otros organismos que realmente deberían desaparecer. Lo que pasa es que jamás se ha hecho un análisis profundo, ¿verdad?, a fondo, de cuál es el valor público de lo que produce cada uno de los organismos del Estado. Porque improvisamos permanentemente, tomamos decisiones apresuradas, sin conocer verdaderamente sobre qué tipo de digamos, historia institucional o sobre qué tipo de capacidades existentes se está trabajando, y esas decisiones terminan provocando mayor deformidad en el aparato del Estado. Yo creo que es cierto que puede haber cierta hipertrofia del aparato estatal, no lo dudo, sobre todo en las provincias, pero por otro lado hay una enorme deformidad en el sector público, que tiene distintos tipos de manifestaciones esa deformidad, y por lo tanto hay que empezar también a trabajar por ese lado. Ahora, lo que pueden ser argumentos políticos o utilizados en una campaña electoral, como decir, bueno, tenemos que encontrar un chivo expiatorio y vamos a adjudicarle la responsabilidad del Estado, bueno, eso normalmente ocurre en cualquier controversia política, en cualquier proceso preelectoral, no hay ninguna duda. Eso no quiere decir que esa sea una verdad comprobada, ¿no? De manera que es justificado que se utilice, porque se ha utilizado muchas veces, lo ha hecho Menem también en su momento, ¿no? De manera sí, que hay que responsabilizar a alguien, bueno, se responsabiliza al Estado. Pero hay que ver dónde reside exactamente, porque si no vamos a estar errando siempre el diagnóstico y la solución. Está Oscar Oslac, politólogo, en diálogo con francotirador Manuel Casado. Oscar, buenas tardes. Bueno, usted utilizaba el concepto de deformidad. ¿Cómo cree que va a mutar esa deformidad en el proceso político en el que se encuentra la Argentina? Y también preguntarle, hoy está muy en discusión el funcionamiento de las provincias también en este contexto. ¿Cómo funcionan a nivel estatal las provincias? ¿Usted cree que es criterioso el funcionamiento o hay algo que forma parte quizás de esa deformidad? Bueno, vamos por parte, porque es una pregunta densa y el problema es denso. En primer lugar, para funcionar, cualquier organismo estatal necesita básicamente tres cosas que son los componentes básicos del presupuesto. Necesita infraestructura, necesita recursos humanos y necesita capital de trabajo
para los bienes y servicios no personales que se requieren para gestionar, ¿verdad? Bueno, cuando yo digo que hay deformidad, quiere decir que de pronto puede haber exceso de recursos humanos respecto de los recursos materiales para funcionar, o puede haber problemas de infraestructura, es decir, el equilibrio que se requiere para lo que podríamos llamar la función de producción de cualquier organismo estatal está descompensada, está desequilibrada. Por otro lado, existen, por ejemplo, existe un fenómeno que yo hace muchos años lo analicé en otro contexto, en la administración pública uruguaya, por ejemplo, ¿no? Que llamo el síndrome sobra-falta. Hay sobrantes de personal, generalmente de baja calificación, y faltantes de personal que requieren cubrir puestos de alta responsabilidad, ¿no? Ese es otro tipo de deformidad. Hay otro tipo de deformidad que tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que hay profesionales que ganan un determinado salario y otros que tienen la misma formación, los mismos antecedentes, la misma experiencia, la misma capacidad, y sin embargo ganan salarios que son una tercera parte, por ejemplo, de lo que ganan los otros, ¿no? Entonces, todo el sistema está distorsionado y hay que empezar a planificar los recursos humanos. Planificar los recursos humanos quiere decir incorporar al futuro como una dimensión temporal significativa de la gestión pública, porque la gestión pública no es solamente una sucesión de presentes continuos, ¿no? Es decir, la gestión pública requiere también administrar el futuro y administrar también el pasado. Administrar el pasado quiere decir hacer un seguimiento, un control, una evaluación de lo que se hizo para aprender de los errores y para poder rectificar el rumbo. Y rectificar el rumbo implica entonces funcionar planificando hacia el futuro. Oscar. Pero, sí. Y también, perdón que lo interrumpa, No. se habla mucho de los superministerios, es decir, antes teníamos salud, trabajo, desarrollo social, que tenían una preponderancia, que eran imponentes en cuanto al desarrollo de las políticas del Estado. Hoy van a estar bajo la órbita de un ministerio, que es el de Capital Humano. ¿Qué prevé de esa experiencia usted? Bueno, hay toda clase de arreglos, hay países donde de pronto hacen combinaciones de ministerios y entonces intentan hacer o mejorar las condiciones, digamos, de coordinación interministerial. Yo no le doy demasiada importancia al número de ministerios. Hay países que llegan a los 40 ministerios. Nosotros hemos oscilado, yo formé parte del gabinete del presidente Alfonsín. Sí. En esa época teníamos la restricción constitucional previa a la reforma del 94, ¿verdad?, donde se podía tener solamente 8 ministerios. Y se funcionó perfectamente con 8 ministerios, 32 secretarías y 64 subsecretarías, ¿no? Y después Menem lo llevó a un número impresionante, que llegó a un total de 190 en total dependencia entre ministerios, secretarías y subsecretarías. Y luego la recortó de nuevo. Eso no modifica esencialmente lo que hace el aparato del Estado. A mí no me preocupa demasiado el número ni el carácter de superministerio. La cuestión, ojalá, digamos, que un superministerio pueda coordinar políticas que requieren coordinación, porque, por ejemplo, el problema de la pobreza no es solamente un problema de trabajo, no es un problema de bienestar social, no es un problema de educación, etcétera. Es un problema que atraviesa todo el aparato estatal. Y en realidad los organismos estatales son todos silos verticales. Lamentablemente se organiza de esa manera el Estado. Si hay superministerios que consiguen integrar horizontalmente, y mejor todavía, con las provincias, ¿no?, las políticas públicas, bueno, mucho mejor, ¿no? Pero no podemos anticipar de que porque haya mayor o menor número de unidades organizativas, o mayor o menor número de ministerios, o que haya superministerios, eso se ha probado de 1000 maneras distintas,
y a veces depende más de las personas que de las estructuras. Oscar, como conté al comienzo de este diálogo que gentilmente nos estás facilitando para Francotirador, vas a recibir tu distinción como investigador de la Nación Argentina en días no más, y hay un área que vive en este momento, como sabes muy bien, mucha incertidumbre, efectivamente está experimentando horas de zozobra, de desconcierto total, que es concretamente el área de ciencia y tecnología, entre otras áreas del Estado, entre otros ministerios, por cierto, del gobierno nacional. Quería una reflexión antes de despedirte a propósito de la ciencia y de la tecnología, no buscando una defensa corporativa, en todo caso, sí una reflexión de alguien hipercalificado como vos al respecto de la situación del presente de la ciencia y la tecnología y de la investigación en la Argentina. Bueno, si algo puedo decir al respecto, creo que tendríamos que mirarnos en el espejo de los países que han constituido la ciencia y la tecnología en, yo diría, el objeto central de la acción del Estado, ¿no? No solamente del Estado, también del sector privado, por supuesto. Hay países, como puedo dar como ejemplo, no solamente países europeos avanzados, sino como Irlanda, por ejemplo, o Israel, ¿verdad?, que hoy en día invierten aproximadamente 5 o 6 veces más en materia de ciencia y tecnología en relación al Producto Bruto Interno que nosotros en la Argentina, ¿no? Sabemos perfectamente que los países avanzan únicamente en la medida que están en condiciones de desarrollar la ciencia y la tecnología. Y hoy en día que estamos en la cuarta revolución industrial, una revolución donde el cambio se ha vuelto exponencial, donde probablemente el problema de la dependencia ya no va a ser el problema de la dependencia económica hace 30 o 40 años atrás, sino que va a ser el problema de la dependencia tecnológica. Si nos encuentran rezagados en esa carrera, no solamente vamos a perder competitividad, sino que nos vamos a ver sometidos, ¿verdad?, a países que van a estar mucho más avanzados que nosotros en ese sentido, y por supuesto a través de el manejo de ese conocimiento, bueno, nos van a dejar demasiado atrás. Así que yo creo que ojalá el nuevo gobierno tome conciencia de esa situación y se mire justamente en ese espejo grande que nos muestran los países que han hecho grandes inversiones en ciencia y técnica. Quiero agradecerte muchísimo este rato que, tratándose de un profesional, de un intelectual como vos, va a ser siempre escaso. Nuestro tiempo siempre frente a voces como la tuya, frente a experiencias como la tuya, Oscar, es escasa. Nuestro tiempo es en general escaso en estos casos, a eso iba. Gracias en serio, muchísimas gracias. No, al contrario, Franco. Bueno, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Oscar Oslak, politólogo, especialista en administración y políticas públicas, galardonado con el título de investigador de la Nación Argentina. Se me va la voz queriendo compartir la cantidad de créditos académicos que tiene una persona como Oscar. Ojalá hayan podido, como nosotros, en este ratito, experimentar algo de su, en efecto, conocimiento acumulado, de su experiencia a propósito de sentidos dispersos en el discurso público por estas horas, dispersos y absolutamente engañosos. Ya volvemos.